Es ya un lugar común, lo que no significa que sea menos cierto, decir que la historia la escriben los vencedores. En el caso de la Revolución Rusa, si durante mucho tiempo se nos contó de manera simplista que un grupo de revolucionarios, comandados por Lenin, tomó el Palacio de Invierno para dar lugar al primer gran régimen socialista. Ahora, con otro tipo de historiografía oficial dominante, difícilmente se va a dar protagonismo en la historia a las masas y la defensa de sus organizaciones autónomas frente al poder. Mencionamos 3 libros impagables que nos introducen en la Revolución Rusa, desde el punto de vista de la autonomía del pueblo, no de ninguna élite, y aportando un análisis antiautoritario. Historia del movimiento makhnovista, de Piotr Archinov, La Malatesta, 2012, La Revolución Desconocida, Zapateneo, 2011, y El mito bolchevique, muy pronto, una edición en castellano a cargo de La Malatesta Editorial. En el caso de la obra de Bolin, se repasa de manera sucinta la historia de Rusia a partir de 1825, año del fracaso motín de los decembristas, en donde el poeta Pushkin fue un simpatizante, para detenerse luego en 1905 y, por supuesto, en la revolución de 1917. Finalmente, el aplastamiento de todo intento verdaderamente revolucionario por parte de los bolcheviques en 1921. Bolin narra los acontecimientos utilizando como fuente testigos directos y se arroja así luz sobre hechos oscuros o interesadamente tergiversados por historiadores afines al régimen bolchevique. La revolución desconocida echa por tierra las mentiras históricas de defensa de un régimen inaceptable y finalmente contrarrevolucionario. Frente a la simpleza tan manida de que fue Stalin quien pervertió la revolución, tal y como sostuvo Trotsky, podemos leer las siguientes palabras. ¡Qué simple! Aún demasiado simple para dar explicación de nada. La explicación está, sin embargo, bien señalada. El estalinismo fue la consecuencia natural del fracaso de la verdadera revolución, y no inversamente. Y tal fracaso fue el fin natural de la ruta falsa en que el bolchevismo la empeñó. Dicho de otro modo, la degeneración de la revolución extraviada y perdida trajo a Stalin, no Stalin quien hizo degenerar la revolución. En la segunda parte de su obra, Bolin pone en evidencia los rasgos del nuevo régimen burocrático y totalitario. La situación de los obreros y campesinos, el poder y los privilegios de los nuevos amos y clase explotadora, los funcionarios del Estado, en definitiva, la estructura política y económica de la nueva sociedad con su autoritarismo y negligencia. También se detalla la anulación de la lucha autónoma y de la resistencia de los trabajadores contra el nuevo poder marxista en sus focos más evidentes. El movimiento helenístico de los obreros de Petrogrado, la Comuna de Kronstadt y la Revolución de Ucrania. La realidad es que los bolcheviques tomaron el poder gracias a que gran parte del pueblo confió el destino de la revolución a un partido. A medida que se consolidaba en el poder, fue anulando las conquistas revolucionarias. Gran parte de las masas comprendieron el error y trataron de enmendarlo, actuaron por su cuenta y tomaron la iniciativa para recuperar su autonomía. Las ideas anarquistas, al mismo tiempo, se fueron extendiendo. A los libertarios de Ucrania, se unieron los sublevados de Kronstadt, que reclamaban un soviet libre bajo la autogestión obrera. La realidad es que el nuevo Estado socialista, consciente del peligro para su existencia, aplastó de manera implacable cada uno de esos movimientos. A los anarquistas y a cualquier forma de disidencia y descontento. Los anarquistas fueron los primeros en denunciar el sistema burocrático y totalitario en Rusia, ellos mismos sufrieron la represión. A pesar de todos los mitos que se produjeron en los años posteriores, la verdad estaba accesible para quien quisiera conocerla. Precisamente, para una auténtica sociedad libre de explotación, es necesario insistir en esos hechos históricos. Otro libro fundamental es Los anarquistas rusos, de Paul Avrich, Alianza Editorial, 1974. Según este historiador, el anarquismo en Rusia poseía raíces profundas, con ideas provenientes de los pensadores occidentales, pero también con elementos indígenas. En 1905, en ese primer momento revolucionario, los anarquistas saludaron con entusiasmo el levantamiento espontáneo de las masas, en el que creyeron ver una plasmación de las ideas de Bakunin. No se produjo un movimiento libertario cohesionado y, después del fracaso revolucionario y de la consecuente represión, entrarían los anarquistas en un letargo hasta 1917. El fin de la monarquía, y el posterior derrumbamiento de la autoridad política y económica, hizo confiar a los ácratas en que el momento definitivo ya había llegado.
Se emprendió la tarea de acabar con el Estado y de dejar los medios de producción, campos, fábricas y talleres, en manos del pueblo. En la etapa de la insurrección y de la guerra civil, los anarquistas intentaron con todo su empeño llevar a cabo su programa de acción directa. Control obrero de la producción, creación de comunas libres en el campo y en la ciudad, combate sin cuartel contra los enemigos de la sociedad libertaria. Desgraciadamente, frente a los intentos de construir una sociedad de libertad e igualdad plenas, un nuevo despotismo se levantó sobre las ruinas del viejo. Alexander Berkman, en 1925, al final del mito bolchevique y después de ser testigo de infinidad de hechos intolerables en los que trató de vislumbrar la intención revolucionaria del nuevo poder, lo expresa de la siguiente manera: el bolchevismo es el pasado. El ser humano pertenece al ser humano y su libertad. Hay que decir que Berkman consideraba tiempo atrás que Lenin y los bolcheviques eran la auténtica vanguardia de la emancipación social de los trabajadores. Hasta que no observó él mismo la realidad, creyó de alguna manera eso de que los marxistas, en última instancia, son anarquistas y solo confían temporalmente en la toma del poder revolucionario para acabar convirtiendo en innecesario el Estado. Incluso, atenuó durante cierto tiempo las críticas a los bolcheviques, a los que consideraba acosados por los más implacables enemigos, y procuraba la cooperación de todas las facciones revolucionarias. La obra de Berkman cubre el período del comunismo militar y de la denominada NEP, Nueva Política Económica, que no es sino la introducción del capitalismo en Rusia, una mezcla entre monopolio estatal y negocios privados. Entre 1919 y 1921, momento de la invasión extranjera, de la guerra civil y del bloqueo, los bolcheviques mantenían la promesa de que la política de terror y persecuciones cesaría después de ese periodo. Eso explica el apoyo y la esperanza de gran parte del pueblo ruso y la cooperación por parte de la mayoría de los elementos revolucionarios. Después de aquellas amenazas, el régimen de terror se mantuvo y aumentó la insatisfacción en varias zonas del país. De ahí, por ejemplo, el levantamiento de los marineros, soldados y obreros de Kronstadt, finalmente aniquilada de manera cruenta por órdenes de Trotsky. La dictadura comunista se mantuvo siempre, con una represión extendida incluso a la propia cúspide del partido, y, además, se acabó introduciendo el capitalismo. Nunca pudo calificarse aquello de dictadura del proletariado, ya que los obreros estaban más esclavizados políticamente y explotados económicamente, según relata Berkman, que en cualquier otro país. La represión de la vida cultural y social de un país produce depresión y estancamiento. El ser humano y la sociedad necesitan, al menos, cierto grado de libertad, de seguridad, de derecho a llevar a cabo iniciativas personales y de liberar sus energías creativas para el progreso económico y en todos los ámbitos de la vida. Berkman consideró que era imperativo denunciar el engaño, ya que los obreros occidentales podían caer en el mismo engaño que sus hermanos en Rusia.